Vamos a empezar hablando de lo que es el lenguaje HTML para lo que es una creación de páginas web. Para empezar, vamos a poner un ejemplo en el que igual estamos más acostumbrados todos, que sería la creación de un documento de Office, un documento de texto. Esto seguramente estamos todos más o menos acostumbrados a hacerlo. Aquí tengo un ejemplo. Un documento de Office puede ser abierto con diferentes programas. Puedo utilizar el Microsoft Office, el OpenOffice, el LibreOffice y muchos más. Generalmente un documento de texto, si lo abrimos, para poder ver el contenido, se abre el programa más adecuado que tengamos instalado en el ordenador y a partir de ahí ya podemos ver el contenido. En este pequeño ejemplo tenemos un documento de una página en el que tenemos un título, varias líneas e incluso una foto. Bueno, por un lado podríamos distinguir lo que es el contenido del documento, que es lo que estamos viendo, el contenido limpio, del formato. ¿Qué sería el formato? Pues por ejemplo la primera línea utiliza un tipo de letra más grande y además está en negrita y está centrada. En la siguiente línea la letra es más pequeña, la siguiente el color está en azul, es decir, puedo ir jugando con los formatos para dar un aspecto más bonito al documento. Entonces siempre vamos a distinguir entre lo que es el contenido, que en este caso serían los textos y la foto, y el formato, que es ya el resto de herramientas que nos da un programa para mejorar el aspecto del documento. Bien, pues esto mismo que estamos muy acostumbrados a hacer con cualquier documento de texto es de lo que trata una página web. Una página web va a tener un contenido y va a tener también un aspecto. Para el contenido simplemente nos dedicaremos a escribir. Podemos escribir pues, el contenido de un blog, el contenido de cualquier página web, los textos, las fotos. Pero para que esa web sea atractiva vamos a tenerle que darle un aspecto y eso lo conseguimos con el lenguaje HTML. Un documento de Office se caracteriza por un nombre, un punto y una extensión. La extensión es lo que indica al sistema operativo, en este caso al Windows, con qué programa podemos ver el contenido de este documento. Por ejemplo, un documento de Office normalmente suele tener una extensión que es .doc, si es un documento de Office, digamos, viejo, OpenOffice o Microsoft Word, o otro tipo de extensión como ODT, que son de otros editores de texto, pero que al final el objetivo es el mismo. El Windows detecta que ese es un documento de texto y localiza en nuestro equipo el programa más adecuado para poder abrir y reproducir el contenido. Verlo en pantalla o si fuese otro tipo de contenido, música, vídeo, lo mismo, elegir el programa adecuado para poder reproducir el contenido. Bien, dicho esto, una página web funciona de la misma forma. Es decir, una página web no deja de ser más que otro documento que lleva una extensión distinta. En este caso, por ejemplo, HTML. Cuando yo hago doble clic sobre este documento, de la misma forma que se hace con el documento de Office, el ordenador elige el programa más adecuado para ver el contenido de esta página. En este caso, el contenido adecuado para ver una página web es un navegador. Si hago doble clic, al contrario que antes que me abría el LibreOffice, ahora me está abriendo un navegador web y me está mostrando el contenido de esta página web. Como vemos, esta página web tiene un contenido similar al del documento. Puedo jugar con formatos y tengo un contenido prácticamente idéntico. Entonces, cuando hablamos de páginas web, vamos a hablar de lo mismo. De contenido por un lado, contenido puro y duro, y de formato por el otro. En este caso, tenemos tanto el lenguaje HTML que nos va a servir para distinguir líneas, poder insertar un texto, poder insertar una imagen, y se va a apoyar en lo que se llaman las hojas de estilos. Las hojas de estilos sirven para dar colores, aumentar, disminuir el tamaño de letra, poder hacer columnas, tablas, etc. Dar lo que es mejorar el formato visual de una página web. En resumidas cuentas, trabajar con páginas HTML es trabajar con unos documentos especiales y utilizaremos los navegadores como programa por defecto para poder abrirlos y ver el contenido. Cuando un profesional se dedica a hacer páginas web, lo que tiene que dominar es la parte en la que se da formato al contenido. Es decir, los contenidos no dejan de ser más que texto e imágenes y lo que hace que tengan un aspecto más o menos atractivo es el uso del lenguaje HTML y CSS para que podamos cambiar colores,
tamaños de letra, formatear en columnas, en tablas, etc. Cuando empezamos con el HTML se trata básicamente de eso, de cómo dominar la parte de dar aspecto al contenido. Por ejemplo, vamos a ver, acabamos de ver esta página, esto es lo que el usuario ve, se abre el navegador lee por dentro el contenido de ese archivo HTML, que como ahora veremos son todo códigos, y gracias a esa interpretación es capaz de mostrarnos este contenido. Bien. Esto es el contenido del documento HTML, de la página web que acabamos de ver. El navegador es capaz de interpretar estos códigos y como resultado de los mismos vemos esta página. Este es el aspecto visual que el navegador interpreta al leer los códigos HTML y CSS que hay por detrás. El lenguaje HTML no es un lenguaje de programación en sí, es un lenguaje que se basa en etiquetas y simplemente sirve para dar aspecto a un contenido. No vamos a encontrar instrucciones del tipo if, bucles, variables. Aquí simplemente vamos a aprender un lenguaje basado en etiquetas que se abren y se cierran. Un documento HTML tiene una estructura concreta. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en el que podemos ver que una página web bien hecha va a empezar siempre con esta etiqueta, .type HTML. Esto, el navegador con esto interpreta que lo que va a leer a continuación es un documento HTML. En primer lugar, vamos a encontrar una etiqueta HTML con un atributo, que es lo que estamos viendo. Las etiquetas se pueden complementar a su vez con lo que se llaman atributos, que lo que hacen es dar más información al navegador para que sepa representar de forma correcta la etiqueta. En este caso tenemos un atributo lang que viene a definir que sería español, el lenguaje o el contenido en qué idioma está. Eso es, podríamos poner, por ejemplo, EN en inglés o cualquier otro código ISO. Son códigos de 2 letras que identifican, 2 o 3 letras que identifican los diferentes idiomas que existen. Después vendría un bloque llamado head en el que tenemos diferentes contenidos según la información que queramos añadir. Por ejemplo, tenemos aquí un primer contenido, una etiqueta title, en el que yo puedo poner, por ejemplo, página web de los Simpson. Y este title se va a ver dentro de lo que es la página web en la parte de arriba, página web de los Simpson, ¿no? Como una especie de título de la pestaña. Con esto quiero decir que cada etiqueta tiene un cometido, tiene un alcance. No hace falta para hacer una página web utilizar todas las etiquetas que existen en HTML, pero sí que debemos por lo menos conocer las más utilizadas para poder crear una página web decente. Bien, la etiqueta meta, por ejemplo, está indicando en este caso cuál es el juego de codificación de caracteres. Esto se refiere a que no todos los idiomas tienen, por ejemplo, tildes o no tienen la ñ. Para que el navegador pueda representar de forma correcta una tilde o una ñ, el contenido está codificado y para ello se utilizan distintos tipos de codificaciones. En este caso, este documento utiliza el código UTF-8, con lo cual cuando el navegador lee una especie de código raro, una i con varios números, sabe que tiene que pintar en pantalla una i con una tilde. Básicamente esa es la idea. Después de la etiqueta head de cabecera viene la etiqueta body, el cuerpo de la página web, es decir, es donde debemos incluir lo que queremos que el usuario vea en la página. En este caso, nuestro contenido sería desde la primera línea, ejemplo de página web, hasta la foto, que sería la última parte de contenido. Todo esto está incluido en la etiqueta body. Empezamos con el título, ejemplo de página. Como vemos, está englobado dentro de una etiqueta H1. Las etiquetas HTML en su mayor parte se van a abrir, tienen un contenido y se cierran con el mismo nombre de etiqueta pero anteponiendo una barra. Esto es, en la mayoría de los casos, lo más habitual. No va a ser así en todos, como vamos a ver un poco más adelante, pero normalmente esto es lo más habitual. Los lenguajes de etiquetas abren una etiqueta con el símbolo mayor, el nombre de la etiqueta y el símbolo de cierre, y después del contenido que queramos meter en esa etiqueta, se cierra la misma. Con esto el navegador sabe que ejemplo de página web tiene que ir en el formato que indica la etiqueta H1, que como vemos en este caso es un título en negrita grande y con letra bastante grande. Bien, por ejemplo, esto es una línea escrita con tamaño de letra 12 y alineada al comienzo.
está englobada en la etiqueta P. La etiqueta P es etiqueta párrafo, lo que significa que lo va a mostrar en un párrafo independiente. No va a salir seguido de lo que es el título. Tiene su párrafo independiente. Por ejemplo, la siguiente línea lleva una etiqueta center, que lo que hace es decirle al navegador que lo muestre en el centro de la página. Además de eso, tiene lo que hemos llamado más arriba un atributo. Un atributo es una extensión, algo que aumenta la capacidad de representación de esta etiqueta. Si leemos, nos dice estilo color blue, color azul. ¿Qué significa esto? Que además de centrar la línea, quiero que el texto vaya en color azul, que como vemos es lo que está haciendo. Todo esto es lo que hace que el navegador sea capaz de interpretar y de pintar de forma correcta o de la forma que estamos viendo la página web. De aquí nos tiene que quedar claro que HTML es un lenguaje de etiquetas, lo que vemos en color rosa, y que se apoya en hojas de estilo, CSS, hojas de estilo, que son básicamente atributos con definiciones que amplían la capacidad del lenguaje. Es decir, quiero poner un color a la letra, quiero cambiar el tamaño, quiero poner un color de fondo, quiero poner un borde. Todo ese tipo de características nos la va a dar las hojas de estilo. A continuación vemos aquí una nueva etiqueta HTML, en este caso no tiene apertura y cierre, es en una sola, BR, barra y se cierra. Hay etiquetas que por definición hay etiquetas HTML que no necesitan tener un contenido. En este caso esta etiqueta lo que está haciendo es saltar de línea. Es decir, quiero una línea en blanco y el siguiente contenido que venga más abajo. Entonces, una etiqueta puede ser autónoma en el sentido de decir, no llevo un contenido, me abro, puedo tener atributos, puedo especificar otras cosas, pero no llevo un contenido, me cierro y ya está. Entonces, esto es otro tipo de etiquetas que también suele haber. Y ya por último tenemos una etiqueta llamada center, que lo que va a hacer es lo que yo ponga aquí dentro de esa etiqueta, centrarlo en la página, como estamos viendo. ¿Qué tengo ahí dentro? Pues primero tengo un párrafo, también puede contener imágenes, que es lo que estamos viendo, y luego debajo viene una imagen. Para que el navegador sepa interpretar que eso es una imagen y mostrarla, tengo una etiqueta HTML que se llama img. A partir de ahí tengo que utilizar una serie de atributos para indicarle cómo se llama la imagen y dónde está. En este caso está en la misma carpeta. E incluso tiene una serie de atributos, en este caso estamos utilizando solo uno, que es el ancho. Es decir, no sé qué tamaño tiene la imagen, pero pónmela con este ancho en píxeles. Automáticamente la altura se adapta. Se adapta a lo que es, se escala, mejor dicho, a ese ancho. Por ejemplo, si yo en este caso le quito este atributo, lo voy a borrar, y guardo el documento, control S, al refrescar la página, lo que hará será mostrármela al tamaño completo de la imagen. Como ves, el tamaño original de la imagen es bastante grande y desborda incluso el ancho que tengo en el navegador. Esto ha sido un poco a modo de ejemplo. Esto sería el esqueleto de una página web bien hecha, básico, muy básico. Y lo que tenemos que hacer es ir dominando, ir conociendo las etiquetas que componen la versión de HTML5 para poder crear páginas web modernas.